Bien, buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Muchísimas gracias por estar aquí, y digo gracias en el sentido más pleno, amplio y literal de la palabra, porque sé el esfuerzo y la colaboración que supone muchos de ustedes acudir y formar parte de este Consejo Social. Luego iremos hablando de las incorporaciones nuevas. Simplemente como introducción dejar claro que es la primera reunión que se hace en el marco de la nueva corporación. Está previsto en los estatutos las renovaciones lógicas y naturales en los distintos grupos que forman el Consejo Social, y quiero, antes de avanzar más, excusar la ausencia de Antonio Serrano Fernández, que sabéis que es el presidente del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, y es el presidente de este Consejo, que manda una carta muy cariñosa hablando de la dificultad que tiene para poder estar en el Consejo Social de hoy por razones personales. Me explicaba esta mañana por teléfono que le llamaba una operación, un hijo suyo y tal, con lo cual le era imposible estar aquí, ¿no? Y como yo sé el interés que siempre ha puesto en el Consejo y el esfuerzo que siempre ha hecho para llevar a cabo sus tareas con total y plena responsabilidad, quería dejar constancia de la carta y de la excusa que lógicamente es ante ustedes, ante todos los miembros del Consejo Social. Entraríamos en el punto primero, que es la aprobación del acta de la sesión celebrada el 28 de abril. Es evidente que a algunos de los que están aquí y no estaban entonces les es difícil opinar sobre el acta, pero mi pregunta va sobre todo a aquellos que estuvieron y están, que eso sí, habiéndose repartido el acta, si no hay ninguna observación por parte de ellos o por parte de cualquiera, entiendo que podía quedar aprobada. No veo que nadie quiera hablar, por tanto se aprueba el acta y pasamos ya al punto segundo, nombramiento de los nuevos y nuevas consejeros, consejeras, ¿no? El reglamento del Consejo Social, en su artículo 9, regula la composición y dice, en el grupo primero, representación corporativa de la Corporación Municipal, los distintos grupos políticos municipales, en los plenos de octubre y noviembre del año 2015, designaron los representantes en el Consejo Social, que son por el Grupo Popular doña Gemma del Corral y don Julio Andrade, aquí presente, por el Grupo Socialista, doña María del Carmen Moreno Sánchez y don Daniel Pérez Morales, también presentes aquí, doña Isabel Torralbo Calzado por el Grupo Municipal Málaga Ahora, don Gonzalo Sichar Moreno por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, don Eduardo Zorrilla Díaz por el Grupo Municipal Málaga para la Gente. Están todos, queda constancia de su sentido de responsabilidad y de la importancia que concede al Consejo Social estando aquí presente, y lo agradezco que así sea, ¿no? En relación al grupo cuarto, representación económica, social y asociativa, han sido nombrados en el pleno de enero del 16 los siguientes miembros: don José Óscar López Mayo como representante de la Federación Provincial de Acciones de Vecinos Solidaridad, y luego por los colegios profesionales, el decano del Colegio Oficial, por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Málaga, doña Dolores Ropero Morente como titular, y está don Juan Gavilán Perdiguero como suplente para caso de ausencia, ¿no? Colegio de Economista, don Juan Carlos Robles Díaz como titular y doña Isabel Rodríguez Navarro como suplente. Colegio de Arquitectos, don Francisco Sarabia Nieto como titular, doña María García Comero como suplente. Y también quiero agradecer la presencia, la aceptación y el compromiso que supone el estar en esta línea de trabajo en el Consejo Social. El grupo quinto, otros representantes sociales a título individual, se han nombrado don Juan Antonio García Galindo como representante propuesto por la Universidad de Málaga, ese de don Carlos, sustituye a don Carlos Ángel Benavides Velasco, y como ciudadano de reconocido prestigio social, don Francisco José Sánchez Era, director de Cáritas, y don Fernando Ardasmal Barrera, director de empresas de Cuatro Wild. Sé que está saliendo de viaje en el día de hoy, Felipe, creo que es así, tengo constancia de la casualidad que tiene que hablar en el día de hoy con él, y me lo confirmaba que salía al mediodía de viaje por prácticamente una semana, dentro del trabajo cada día más internacional de la empresa que él dirige, ¿no? Propuestos ambos por el Grupo Popular. Y luego don Diego Vera Jurado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, propuesto por el Grupo Municipal Socialista. Está allí presente, sí. Bienvenidos a todos. Mil gracias por estar aquí, por aceptar formar parte del Consejo Social, y esperamos mucho de todo lo que van a hacer, van a aportar y esforzarse en orden a ayudar a definir reflexiones, temáticas, problemáticas, soluciones a la amplia problemática económica y social de la ciudad de Málaga. Punto tercero es propuesta de continuar con las líneas de trabajo existentes y concretar nuevas actuaciones de la mesa de trabajo. Y que sí tiene, que no he mencionado aquí en este grupo cuarto a los nuevos, ¿no? Pero algunos seguís, de gracias también a los que seguís, que ya os conocemos de otras reuniones anteriores, y gracias por
seguir con ese compromiso. En este punto de las líneas de trabajo existentes, distintas mesas que ya están trabajando, alguna nueva que se plantea, le voy a ceder la palabra a Julio Andrade para que él explique con detalle los responsables también de estas mesas, cuál va a ser su mecanismo de trabajo y demás detalles. Julio Andrade tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Enhorabuena a todos los que continuáis y a los que cogéis el testigo por primera vez. En relación a las mesas de trabajo, por un lado, recordar que tenemos en funcionamiento la mesa de trabajo de bienestar social, educación y mejora de la participación ciudadana. Esta mesa de trabajo tenía un anterior responsable, igual que la mesa de trabajo de desarrollo económico y social. Los responsables que ahora cesan al cesar la corporación que los nombró son Miguel Ángel Santos Guerra y Luis Fernando Martínez. Esta mesa de trabajo, en este caso la de bienestar social, que continúa, va a abordar un estudio que acaba de finalizar y que va a ser presentado en cuanto se constituya esta mesa, que es el estudio sobre la pobreza infantil, que ha sido elaborado por el Observatorio de Inclusión Social dependiente del área de Derechos Sociales. Un estudio muy completo, que lleva más de un año de elaboración y que, por tanto, va a ser presentado ese estudio y, a partir de la presentación, seguirá la mesa de trabajo como se ha hecho hasta ahora, profundizando en estos temas. La siguiente mesa de trabajo, denominada de Desarrollo Económico Local, también lleva casi 2 años funcionando y tiene un trabajo por delante relacionado con la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública local y la compra pública innovadora, temas también ampliamente debatidos por el Ayuntamiento. El propio alcalde ha introducido este debate en varias ocasiones para que todos busquemos, cumpliendo los requisitos técnicos y jurídicos, la posible introducción de estas cláusulas sociales y mejorar nuestros procedimientos de contratación. Estas serían las 2 mesas que proponemos que continúen, abordando estas temáticas mencionadas, y una nueva mesa de trabajo de proyectos singulares, que en este caso también, como decía antes, Luis Fernando Martínez la dirigía anteriormente y que ahora también tiene ausencia de presidente, que esta mesa nueva en este caso que se monta, va a abordar una propuesta que fue introducida por el Grupo Municipal Socialista, y esta mesa venía trabajando sobre el entorno de calle La Victoria. Ahora esta mesa amplía su temática a la proposición que se ha hecho en cuanto a la actuación integral de los entornos de calle La Merced, Victoria y la Plaza de la Merced, y los antiguos cines Astoria, Victoria y Andalucía. Digamos, va a debatir a nivel técnico cuáles serían las propuestas que se hacen por parte de los miembros de esta mesa. Lo que tenemos que abrir ahora es un plazo de 10 días para el nombramiento de presidentes de cada una de estas mesas, y lo que preferimos en este caso es abrirle a ustedes la oportunidad de que puedan solicitar ser representantes y que se lo comuniquen al área de participación ciudadana en el plazo de 10 días, a partir de la cual se convocaría estas mesas que estaban trabajando con una periodicidad mensual. Todo esto es lo que sometemos al criterio y si así les parece, pues continuaríamos en el mismo sentido. Se trata de invitar a quienes tengan interés a presidir. Presidir y a ser miembro. Sí, sí. Bueno, las mesas hay que verlas de una forma global. Ahora mismo la de Bienestar Social, Educación y Mejora de la Participación Ciudadana está en este estudio sobre la pobreza infantil en Málaga, pero su temática es muy amplia. Habla de educación, nada más. Ya es Bienestar Social, Participación Ciudadana, son 3 conceptos, cada uno de ellos de enorme amplitud, ¿no? Y Desarrollo Económico Local tiene ese tema de las cláusulas sociales, que es importante, podría tener también otros muchos temas, pero está un poco con los trabajos realizados, continuarlo, ¿no? Evidentemente hay documentación de todo lo hecho y se partiría de la documentación de lo realizado hasta ahora, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre este tema. Mari Carmen Moreno. Puede pulsar el botón, Mari Carmen. Yo recuerdo que había una mesa que además aludimos el pasado jueves en el Pleno, aludimos a ella, que era la mesa por el empleo. Como no la veo entre las que van a seguir, quería preguntar si es que se ha culminado ya el trabajo que había, que no creo, o qué se va a hacer con ella, porque también en el propio Pleno pasado dijimos que íbamos a crear una mesa por el empleo diferente a esta. Entonces quería ver si íbamos a unirla a las dos o qué íbamos a hacer con ella. Un poquito saber qué vamos a hacer, que además creo que es muy necesaria esa mesa, no creo que debiéramos de dejarla fuera. No hay duda, todos ahí ligados. Quizá la de desarrollo económico pueda caber, yo no recuerdo si había una mesa específica sobre empleo, o serían de desarrollo económico local, ¿no? Hizo un informe, pero la mesa de desarrollo económico local, ¿no? Correcto. Me imagino, fue así, ¿no? Por lo que se le puede decir sobre empleo. A ver, el secretario quiere decir algo del tema. Esta mesa hizo un informe sobre empleo, quizá para que siga profundizando. Ese informe se podía poner a disposición de todos los miembros, evidentemente. Esa mesa, por tanto, tendría 2 tareas de entrada.
continuar en que eso es de permanente interés, y la introducción de las cláusulas sociales. Serían esos dos objetivos los que tendría, podríamos decirlo así, ¿no? Para que quedara claro que evidentemente el empleo no está fuera de preocupación. Es obvio que coincidimos todos. Todo lo que se haga, no digo absolutamente todo, casi todo lo que se haga está impulsado, presidido, impregnado del deseo de ser útil para las políticas de creación de empleo, ¿no? Directo o indirecto, ¿no? No sé si pudiéramos... No, lo que yo pienso, para no hacer las mesas débiles, unas mesas que tengan un cierto componente, con 3 mesas tenemos bastante. Hay luego un tema, que hablaremos de una asamblea sobre el tema de la declaración de Málaga, el tema del Tratado Transatlántico de Comercio, que también pasó al ámbito del Consejo Social, pero ya estas 3 mesas son suficientes para los efectivos humanos que tenemos, que siempre se pueden ver reforzados por cualquier colaborador, especialista, etcétera, que se quiera incorporar, invitar o lo que fuere, ¿no? Pero lo que podríamos es recordar que la Mesa de Trabajo de Desarrollo Económico Local tiene, además de este tema de las cláusulas sociales en la contratación pública, la tarea de seguir profundizando en el trabajo hecho sobre el empleo, ¿no? Sí. El informe está puesto en la web del Consejo, sí, que lo pueden consultar ahí. Conozco el informe, lo he leído y lo hemos trabajado desde el grupo, pero sí que me parece necesario que en el ayuntamiento, llámese dentro del Consejo Social, exista una mesa donde se trabaje ese tema, pero como además el jueves pasado aprobamos una mesa por el empleo en el propio Pleno, sí quisiera pues que me dijeran ustedes qué vamos a hacer. Vamos a tratarlo todo en la mesa nueva que vamos a crear, porque lo que es indudable es que el tema empleo tiene que ser una prioridad para este ayuntamiento, aunque no sea competencia municipal. Ya en eso estamos todos de acuerdo. Aparte de que tenemos instrumentos que sí potencian y fomentan el empleo, que, como hemos dicho muchas veces, no tienen los indicadores y las políticas comunes que a veces serían deseables que estuvieran unificadas. Por lo tanto, sí. Si vamos a crear otra mesa de empleo, pues a mí me parece bien que lo poco que pueda venir de empleo vaya a la otra mesa o se quede subsumida en esta, pero sí que haya una. A mí me parece que sería bueno, no sé si demasiado trabajo, una mesa que crea el Pleno. Por otra parte, el Consejo Social, es obvio que esa cuestión no puede ser ajena al Consejo Social. Forma de encajarlo, de enlazarlo, quizá en esta de trabajo de desarrollo económico local, pueda estar también el tema de empleo. Y lo que hay es que cruzarse los trabajos y ayudarse en el trabajo de una mesa y otra. Y, digamos, el Pleno, su mesa, se puede apoyar en los trabajos que se hagan en el Consejo Social, que tiene un sentido más amplio, y a su vez, en fin, la información que dé el Pleno puede ser útil aquí también, ¿no? No creo que esté de más, ¿no? Y no queda, como digamos, condicionado una cosa por otra. O sea, no se le frena, no se le impide al Consejo entrar en los temas de empleo, ni mucho menos, encantado que lo haga. Yo lo veo de esa manera. Ruth Sarabia quiere decir algo. Sí, bueno, sobre todo, gracias, alcalde. Explicarle a Mari Carmen también que en la anterior corporación, cuando estábamos trabajando desde la mesa de empleo, que se llamaba como tal, como existía otra mesa también de empleo, se decidió por todos los miembros fusionarlo en esta, que le decidimos terminar poniendo un nombre, que es el de Desarrollo Económico y Local, porque nos permitía, bueno, pues tocar todos los temas que tuvieran relación con no solo el empleo, sino todo el desarrollo de la ciudad, ¿no?, en estos niveles. Y se planteó que después del informe, que costó su tiempo, y mira a Felipe también porque estuvo defendiéndolo en varias ocasiones, el tema del informe que hicimos sobre empleo, después dimos también el paso más de centrarnos en las cláusulas sociales, pero sin olvidar que dentro de los fines de esta mesa están, por supuesto, todos los temas de empleo. Lo que se hizo precisamente por, de alguna manera, convicción de todos los miembros fue fundirla en una única mesa para no tener tantos instrumentos a la vez funcionando. Pero, por supuesto, los temas de empleo son fundamentales y se recogen en la mesa. Me pregunto por algo, que en CIEDES, la Fundación CIEDES, hay, como saben, una especie de resumen o archivo ya de documentos de trabajo desarrollado y aportaciones interesantes, también reflexiones. No sé si llegó a hacer un documento específico sobre el tema de empleo. O sea, que hay muchas más cosas, seguro que en la ciudad hay, ¿no? En el plano de la universidad seguro que tiene que haber también reflexiones y demás. Yo, precisamente, para mí personalmente, lo que tiene más relación en el empleo es la educación, para mí, que está en la mesa anterior. Pero es que si hay una buena acción en materia educativa y formación profesional, etcétera, tendremos un camino recorrido inmenso en materia de empleo, ¿no? Pero es obvio que algo específico debe haber, ¿no? Yo creo que dentro de la mesa de desarrollo económico local se puede hacer sin perjuicio de lo que el Pleno haga. Lo que hay que no estar aislados y separados, sino cruzar la información y apoyarnos unos en otros. Sí, bueno, Felipe Romera.
Bueno, simplemente recordar, ¿no?, a los que no estuvisteis lo que hicimos sobre el empleo, que fue un trabajo, me parece, muy exhaustivo en el sentido de alcanzar compromisos, ¿no? Como sabéis, las mesas son muy variadas, personas del ayuntamiento, personas de fuera, los sindicatos, la Confederación de Empresarios. Estuvimos discutiendo más de 1 año y medio sobre ese asunto, llegamos a un consenso, que no era fácil, y de hecho a mí me pidieron que lo presentara al Pleno y así lo hice, ¿no? ¿Qué pasa? Este Consejo Social lo que puede hacer son propuestas al Ayuntamiento, ¿eh? No hacemos más que entre todos, sobre lo que se nos pide, lo estudiamos, hacemos propuestas. Hombre, sí tenemos una cierta frustración, por decirlo entre comillas, ¿no?, en el sentido de que no hemos tenido el Consejo Social, bueno, por todo el proceso del cambio de gobierno, vamos, de la legislatura y todo esto, ninguna información, un feedback, por decirlo así, de lo que se ha podido hacer del Ayuntamiento de este tema. La experiencia de esta mesa fue muy interesante. Yo creo que a mí personalmente me pareció de las cosas más interesantes de mi participación en el Consejo Social y posiblemente a muchos de nosotros, porque nos costó mucho llegar a escribir algo, ¿no? Porque había muchas formas de pensar muy diferentes y fuimos a hacerlo. Yo creo que, tal y como está más la ciudad de Málaga, esta mesa del empleo debería continuar, ¿no? Como dice el alcalde, esto lo teníamos en el desarrollo económico y social, pero que realmente fue el grueso del trabajo, ¿eh? Prácticamente el 90% del tiempo lo dedicamos a esto. Por esto, vamos, me parece, vamos, que estaría muy bien que pudiéramos abrir esa mesa dentro de donde estaba, vamos, si os parece bien a todos, en el sentido de poder continuar y darle vueltas, ¿no? Yo creo que en el tema del empleo es donde queda casi todo por hacer y desde luego la visión de los agentes sociales, económicos, yo creo que puede por lo menos ofrecer una visión más completa, digamos, por la participación de los elementos sociales, que pueda ayudar al ayuntamiento, que es el que tiene que de alguna forma luego con esos informes decidir lo que quiera, ¿no? Es decir, de dejarlos al lado, de hacer cosas. Yo creo que la misión del Consejo Social, ser capaz de ofrecer al ayuntamiento con información que pueda serle útil. Y yo creo que estaría muy bien, coger lo que había. Yo creo que lo que hay es un punto de partida y como el tiempo cambia de una forma espectacular, cada día las cosas son distintas, pues sí poder seguir estudiando este tema. Y si de alguna forma de las propuestas que hicimos hay alguna retroalimentación por parte del ayuntamiento, en el sentido que sea, ¿no?, o ninguna, pues mejor. Esta es un poco la opinión, ¿no? Una petición de palabra, Antonio Herrera, y no sé si Ausi también. Adelante. Hola, buenas tardes, señor alcalde. Bienvenido al Consejo Social, a los representantes de los distintos grupos que lo conforman, tanto institucional como por otros colegios profesionales, representación de la universidad, y saludaros en nombre de Comisiones Obreras. Respecto a la mesa del empleo, que efectivamente fue un trabajo arduo, porque se hizo un diagnóstico y trabajamos mucho sobre el diagnóstico de la ciudad con distintas visiones que teníamos los distintos componentes, desde la institución del ayuntamiento, con los distintos grupos que estaban representados, como también incluso las diferencias que teníamos en el diagnóstico entre la Confederación de Empresarios y UGT y Comisiones Obreras, ¿no? Es verdad que se hizo un gran esfuerzo de síntesis y llegamos a un diagnóstico común y además pues se tomaron diversas conclusiones que yo creo que deben de servir, deben de utilizarse y deben de incardinarse en una sola mesa. Yo creo que la propuesta que decía la compañera Sarabia de mantenerla con aportaciones que desde la institución del ayuntamiento se hagan y que se analicen y se complemente con aportaciones del Consejo Social, que es un órgano consultivo. Pero es que además, para ahorrar trabajo, y esto también es importante y ser más productivo, pues y yo creo que deberían de disponer, si es posible, a través de la página web, pero si no también en soporte documental, para que lo tengan los que os habéis incorporado nuevo,
pues todo lo que hay, eso ya es Málaga sobre empleo. Otra cosa es que se haya eso realidad. Tenemos un magnífico diagnóstico de las fortalezas y debilidades que en materia de empleo tiene la provincia, que se hace a través de MADECA, el Plan Estratégico Provincial, y luego tenemos también el diagnóstico de la propia ciudad, que lo hace y trabaja en ello, en sus fortalezas y debilidades, concretamente la Fundación SIEDE. Yo creo que si todo esto se recopila, se pone a disposición de todos los miembros que componemos este Consejo Social, se puede ir trabajando sobre ello e ir priorizando en acciones ejecutivas que contribuyan desde la perspectiva que relativamente tiene el Ayuntamiento de generar empleo, porque tiene otras competencias, pues que sea aprovechable. Y termino en esa posición de buscar esa síntesis. Y por último, que hay una cuestión que también lo decía y creo que merece la pena escarbar dentro de todas las líneas que ya determinaremos la prioridad o se determinará por los grupos municipales y por el Ayuntamiento Pleno, pero también por el Consejo Social en la medida que la pueda complementar, ¿no? Y la prioridad es la diversidad del modelo productivo, que vemos que hemos hecho un magnífico trabajo, de verdad es magnífico, y si lo cogéis decís esto es la hostia, pero lo que sí es cierto es que la realidad nos dice que seguimos instalados en el mismo modelo de crecimiento, que es un modelo que tiene enormes puntos débiles y que, siendo importante el turismo, y nosotros hablábamos de industria, de turismo, ocio y cultura, industria con mayúsculas, o la construcción, que no hay que anatemizarla, pero tiene que ser una construcción sostenible y adecuada a la demanda, pero parece que todo apunta de que como eso genera empleo intensivo y fácil, pues vamos ahora a volcarnos a reproducir algo que nos llevó a una crisis interna enormemente importante. Por tanto, abogamos de si estamos todos de acuerdo y podemos concluir de que siga esa mesa que habíamos planteado con otro nombre, pero que engloba el conjunto de todas las materias que están tendentes a la iniciativa público-privada, la generación de empleo en Málaga y en la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Sí, en este UGT. Brevemente, buenas tardes a todos y a todas en primer término. Y por ahondar un poco en lo que se ha venido diciendo, evidentemente el empleo es una cuestión fundamental para esta ciudad, una ciudad que, pese a los datos macroeconómicos, no termina de repuntar en materia de empleo y, además, hablando también de la calidad en el empleo. Es evidente que el desarrollo económico local no podemos hablar de él si no hablamos de empleo, si no hablamos de trabajo y si no hablamos sobre todo de la calidad, como he dicho anteriormente, del empleo y sobre todo, como también ha expresado Antonio, de qué modelo productivo queremos y hacia dónde nos queremos dirigir. Por lo tanto, es cierto que se ha hecho un trabajo ya, es cierto que ese trabajo ha sido fruto de un consenso en ocasiones difícil de conseguir, pero no es menos cierto que ese trabajo no está completo todavía, es decir, mientras todavía nos encontremos en la situación en la que nos encontramos en esta ciudad, pues difícilmente podremos dar por concluido el esfuerzo. Que incluyamos el empleo dentro de la mesa de desarrollo, que elaboremos una mesa distinta o creemos una mesa distinta o que simplemente pues demos la preponderancia que tiene haciendo un cambio de denominación de la mesa y diciendo que mesa de desarrollo económico y de empleo, que de alguna manera manifieste que la centralidad de los trabajos de esa mesa tienen que dirigirse al ámbito del empleo, respetando obviamente también las competencias municipales, ¿no? Pero no obviando que el ayuntamiento y que la ciudad tienen mucho que decir en un tema tan esencial como este. Marica me ha pedido la palabra. Yo ahí sugeriría, para el debate, añadir a la mesa de trabajo de desarrollo económico local la palabra y empleo, ¿no? Una cosa que quizás lo deje más claro. Marica. Mi intención no era polemizar ni mucho menos, mi intención era aclarar, porque efectivamente en el pleno pasado del jueves se creó la otra mesa. Lo digo esto porque cuando hace ya tiempo en la anterior corporación, a mediados más o menos, se creó una mesa técnica de empleo, que la creó el propio pleno, estuvo trabajando un tiempo, dio también buenos resultados, pero a nivel técnico, indudablemente, y lo que se acabó por disolverse porque se creyó en aquel momento necesario que se integrara dentro de la mesa de trabajo de aquí del Consejo. Entonces, quería aclarar la situación actual en relación con esa mesa del Pleno. También estoy de acuerdo en lo que dice Felipe,
que estas propuestas, que además me consta que este informe era un buen informe, que además tenía propuestas que algunas no eran hasta ni difíciles de poner en marcha, yo creo que sí sería conveniente que tuviéramos un feedback de cómo han quedado, si efectivamente el Ayuntamiento, a través de su entramado INFE, ProMálaga, etcétera, ha desarrollado algunas de estas propuestas y tuviera conocimiento de ello el Consejo Social. Si no, al final, aunque sea nuestro cometido propositivo solamente, no vamos a tener conciencia de qué es lo que vale el trabajo que hacemos aquí. Y bueno, y lo otro, estoy de acuerdo en lo que usted ha retomado. Me parece muy bien que se llame también de empleo. No dudo que además esté bien donde está, en desarrollo económico local. Gracias. Es inevitable que haya unos solapes de trabajo, no son compartimentos estancos. El Pleno se preocupa mucho de temas. Quizás en ese acuerdo de Pleno de hace poca fecha tenía que haberse recordado los trabajos del Consejo Social y le he dicho, bueno, vamos a recordar al Consejo Social que siga trabajando y tendremos en cuenta sus conclusiones, ¿no? Por respetar el ámbito del Consejo Social, que es un ámbito de reflexión, de análisis, más, como diríamos, con más calma, que no quiere decir que se duerma, ni mucho menos, con más calma que la premura muchas veces de la gestión política del propio Pleno, etcétera, ¿no? Pero que tiene el Consejo justamente es para abrir el abanico de reflexión fuera del ámbito de los componentes del Pleno Municipal a la ciudad y que la ciudad enriquezca las posibles medidas que la gestión municipal se puedan hacer o en otros niveles de administraciones, ¿no? Yo creo que planteándolo de esa manera y no olvidando que está también los trabajos de CIEDES, los trabajos de MADICA, todo eso, pues, y las reflexiones que hacen empresarios y sindicatos, evidentemente enriquecen enormemente todo este tema, ¿no? Yo creo que el tema está bastante claro, por tanto, ¿cómo podemos desarrollar? A ver, Julio Andrade. Solamente recordar que los presidentes de las mesas no podemos ser los concejales, es decir, excepto los concejales, cualquiera de los miembros del Consejo pueden presentarse y que el día 10 finalizaría el plazo de aquellos que queráis presentaros para presidir las mesas, ¿eh? Y se constituiría y se nombraría el presidente en la constitución de esas mesas. Felipe Romero presentado su candidatura ya. No, yo quería hacer es una broma. Un comentario, ¿no? Un Adelante, comentario. no. Es una broma que no la tome en cuenta. Es que no lo he oído. Que no conste en acta, venga, adelante. Que yo creo, esto no es fácil lo que quiero expresar, pero creo que la educación, creo que lo ha dicho el alcalde, es cada vez más un componente más vital del desarrollo económico, ¿no? Y no estaría mal, al menos una pequeña reflexión sobre meter la educación también en el desarrollo económico local. Esto no sé cómo se hace, o bien una interrelación entre las dos mesas, pero quiero decir, pero que la educación no lo veamos como un elemento aislado, sino que en el desarrollo económico local cada vez más la educación es un eje vertebrador y por lo tanto fundamental de este asunto. Entonces, de alguna forma, que esto lo tengamos claro, porque el empleo yo creo que está ligado también a la educación, es decir, que haya una correa de transmisión de alguna forma para que los informes que se hagan estén coordinados desde el principio, si no al final se van a hacer dos cosas que posiblemente no tengan una ligazón, ¿no? No, eso es evidente que ambas mesas deben de conocer el trabajo, la de empleo, el económico, debe conocer la parte que en educación se contemple en relación a esa cuestión y a su vez la educación debe mirar que la otra mesa también analice temas de educación porque están enormemente ligados y los países que lo tienen claro en esa materia les va mejor. Muy bien, pues yo creo que es un tema que está visto, claro, y podemos pasar al punto cuarto, ¿no? Que es propuesta de cumplimiento del acuerdo adoptado en el Pleno del 23 de julio del año pasado, relativo a la moción relativa, a su vez, a la declaración de Málaga como ciudad opuesta al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, TTIP, por su nefasta consecuencia sobre el comercio y los servicios públicos. Ahí se trataría de hacer una asamblea de carácter extraordinario, para realizar un debate público en lo que se acordó, para informarse del contenido del tratado y expresar las distintas posiciones respecto al mismo, con presencia de agentes sociales, colectivos afectados, sobre las consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos. El título del acuerdo parece que toma postura, ¿no? Yo quiero dejar claro que el Consejo debe ser en esto bastante aséptico, aunque la propuesta viene de una moción que me parece tomar una cierta postura crítica o contraria al tratado de comercio e inversión entre las dos orillas del Atlántico, ¿no? Es un tema complejo donde yo invito a que el Consejo Social primero conozca bien los documentos que hay, nos informemos bien, porque para poder opinar tenemos que estar bien informados, un tema que lleva años de debate entre Europa y América del Norte, ¿no? Y si lleva años de debate será por algo, ¿no? Evidentemente.
pero estamos encantados porque en el Pleno se acordó que el Consejo Social fuera el ámbito, digamos, de profundizar en esa cuestión, ¿no? Si yo no recuerdo mal, no sé si era de Málaga ahora o la propuesta de Málaga para la gente, Málaga para la gente. Entre una Málaga u otra estaba el juego, si me permiten la broma, el señor Zorrilla, la señora Torralbo. Pero en cualquier caso, no sé si lo he dicho bien, se trataba de enviar al Consejo Social y yo lo que creo es que es bueno que lo conozcamos y que efectivamente desarrollemos el cumplimiento del acuerdo de Pleno. Había una petición de palabra, señor Zorrilla, y no sé si Antonio Herrera había pedido también la palabra. Adelante. Bien, pues muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Efectivamente, yo creo que el alcalde lo ha explicado bien. Tienen todos y todas ustedes el extracto del acta del acuerdo que se tomó en el pleno el 23 de julio, que fue el primer pleno de este mandato corporativo. Como ustedes ven, la moción que se titula, tal como viene recogido en el punto 64, pues se proponían una serie de acuerdos, hasta 6, de los cuales pues solamente se adoptó el primero, solamente fue aprobado el primero. El primero, que dice textualmente instar al equipo de gobierno a que organice un debate público donde pueda informarse sobre el contenido del mismo y expresarse las distintas posiciones respecto al mismo, con presencia de los agentes sociales y colectivos afectados sobre las consecuencias sobre el comercio y los servicios públicos. En este sentido, creo que no, y así debemos de partir de este acuerdo, que es el único que se adoptó. No hay una predisposición en ninguna de las posturas. Lo que sí se pretendía y se aprobó es que hubiera un debate público. Y pongo el acento en lo de público porque, en fin, la cuestión es positiva, que no voy a reproducir aquí, tampoco para empezar ese debate. Llamábamos la atención de cómo la negociación de este tratado, que efectivamente lleva ya varios años, pues se está llevando con muy poca publicidad, no solo para la ciudadanía, sino incluso para los propios representantes políticos. No sé si conocen ustedes que incluso por parte de los europarlamentarios que han solicitado conocer las actas del desarrollo de los debates de este Tratado de Comercio, no se les ha permitido ni siquiera obtener fotocopias y ni acceder a ver esa documentación con ningún dispositivo, ni siquiera un teléfono móvil. Bolígrafo, papel, que tomaran nota de lo que quisieran, y en fin, que no se diera mucha publicidad al tema. Nosotros queríamos que hubiera un debate público en este ámbito, que es el ámbito local, y que hubiera una presencia, efectivamente como aquí se coge, de agentes sociales y colectivos afectados, en un sentido amplio. Creemos que como mínimo los agentes sociales y colectivos que están representados en este Consejo Social, pero con posibilidad incluso de ampliarlos a otros agentes sociales. Y señalábamos que el objeto del debate sería sobre las consecuencias del Tratado de Libre Comercio, TTIP, un acrónimo en inglés, sobre el comercio y sobre los servicios públicos, pero sin que sea tampoco un numerus clausus del objetivo que debe de abordarse. Señalábamos las consecuencias sobre el comercio y sobre los servicios públicos, pero podemos analizar con más profundidad pues consecuencias en otros ámbitos y en otros aspectos. Desde nuestro punto de vista tiene que ser, además de un debate público y participativo, como se ha dicho, pues un debate sereno, donde podamos, en la medida de lo posible, con los conocimientos que tenemos, poder profundizar en el mismo y que no tiene que circunscribirse necesariamente a una sola sesión, sino que podemos reglamentar el calendario y la metodología, en los cuales pues tampoco hemos querido precisar más y que sea este propio Consejo Social quien así lo diseñe. Nada. Gracias, señor Zorrilla. Pues efectivamente, en mis palabras me he ido más lejos de lo que pretendía. Lo que se aprobó es algo aséptico. Lo que se pretendía aprobar no era aséptico. Lo que ya tratamos en el debate de pleno y en la aprobación se quedó el tema más en sus términos, que yo creo que son los que corresponde que el Consejo Social ahora pues lo conozca y lo desarrolle, ¿no? Antonio Herrera había pedido la palabra sobre este tema. Sí, buenas tardes. En primer lugar, desde Comisiones Obreras, agradecer al grupo de Málaga para la Gente, lo mismo que al grupo Málaga Ahora, que han sido los dos grupos que aprobaron prácticamente la moción, con independencia de que luego saliera adelante uno de los puntos, ¿no?
Y eso fue objeto. Hombre, ese punto lo aprobamos todo, ¿eh? El punto primero. Es que la moción era más amplia, que tenía más acuerdo y se ha aprobado solo un punto por unanimidad, que agradecemos. Casi unanimidad. Que agradecemos, pero que agradecemos fundamentalmente a los dos grupos que presentaron, al que presentó la moción y al que lo apoyó en este tema, en su totalidad de las propuestas que hacían. ¿Y por qué? Porque desde el mundo del trabajo, de las organizaciones sindicales, que hemos analizado en lo que no han podido o hemos podido sustraer, ver, pedir sobre el Tratado de Libre Comercio que lleva ya un par de años en el marco del Parlamento Europeo, con un secreto extraordinario, ni siquiera a los parlamentarios europeos se les ha facilitado documentación al respecto y, por lo tanto, vulnera uno de los principales principios de la democracia, que es la información, ¿no? Y además que va a tener una repercusión importantísima respecto a los países y además de los países a las administraciones, distintas administraciones de gobierno. Tiene una repercusión muy importante en la administración local, importantísima. Tiene una repercusión enormemente importante en el marco de la soberanía de los países que lo firmen y tiene un marco importante transnacional, ¿no? Y por tanto, no solamente desde Comisiones Obreras tomamos la iniciativa de reunirnos con todas las formaciones políticas, lamentamos que a la cita no acudiera Ciudadanos, invitamos a su portavoz, lamentamos también que no viniera el Partido Socialista, pero que realmente agradecemos esa atención. Porque además lo hacíamos no desde una iniciativa pura del sindicato en Málaga, en la provincia, en la ciudad, sino desde un conjunto de iniciativas de la Confederación Europea de Sindicatos y de la Confederación Internacional de Sindicatos, que junto con otros estaban y ponían en cuestión el oscurantismo y la repercusión, y con propuestas. De ahí que, por esa razón, hemos agradecido a ambos grupos esto. Es verdad que lo que vamos a tratar en el Consejo Social es abrir un debate, porque ese es el acuerdo mayoritario, que es el plenario, ¿no?, que es instar al equipo de gobierno a que invite al Consejo Social a participar en el debate, en un marco de debate público, en el que se considera que este puede ser el foro adecuado. Por tanto, eso lo compartimos, lo agradecemos. Pero sí, después de esto, y como yo creo que este debate en una hora va a ser imposible de aquilatarlo, donde nosotros estamos en condiciones, Comisiones Obreras, de aportaros toda la documentación que disponemos a nivel del Estado, a nivel de fuera, a los distintos grupos y a los miembros del Consejo, ¿no?, para que tengan una información más la que ellos busquen, pues pediríamos, si lo tiene bien el Consejo, de hacer una sesión monográfica de este tema, aplazarlo y traerlo, no ponerlo sine die, porque todo esto no se para, pero sí que con esa documentación nos permita a todos los miembros que componemos el Consejo Social y a las instituciones, en este caso al Ayuntamiento, pues con lo que cada uno recoja de información, la que nosotros le aportemos y nuestras valoraciones para luego poder abrir debate. Digo esto porque además hoy tenemos, por lo menos desde Comisiones Obreras, y creo que algunos miembros de aquí, UGT también, tenemos ahora a las 7:30 una manifestación en defensa de los consorcios y, por lo tanto, empezar un debate donde nos tengamos que levantar, irnos, y si alguien considera seguir. No era hoy, Antonio, no era hoy. Bien. No. Entonces yo lo que pediría es anunciar que vamos algún día Perfecto. a organizar una Pues asamblea o un pleno extraordinario. Yo diría más todavía una asamblea extraordinaria, algo más que el propio pleno del Consejo. No es hoy. Hoy es informar sobre ello. Nada. Informar sobre ello. Quizá no lo he dicho yo con claridad. Pues yo en este tema, respecto a la transparencia e información, tengo la tranquilidad de que quienes están dialogando en este tema, llevan años, son los países más democráticos del mundo, imperfectos, pero los más democráticos del mundo, con diferencia. Entonces, no tiene mucho sentido pensar que los acuerdos finales se puedan adoptar sin que lo sepa bien la opinión pública y todos los que tienen que saberlo, sindicatos, empresarios, etcétera, ¿no?
Ahí, ya. No lo digo a efecto de lo que se ha hecho. Pero yo encantado de que ese tema, que es un tema de enorme importancia. Los defensores de este tema dicen que eso va a generar un crecimiento del PIB de ambas orillas del Atlántico de un 1%, 1,5% nada más que con eso. Con lo cual genera más empleo, hablando de empleo. Eso dicen. Habrá que demostrarlo, evidentemente. Habrá que demostrarlo. No. Don Felipe Romera quiere hablar sobre este tema. No, yo que este tema lo sigo poco, sería interesante tener una mínima documentación, ¿no? Es decir, no todos los informes, que no nos lo vamos a leer, sino, digamos, un pequeño informe que nos permita tener una cierta opinión, ¿no? Porque yo no sé quién puede hacer eso, si quizá Esto podemos pedirlo a la Unión Europea. No. Hay un Consejo Económico y Social de la Unión Europea que seguro que el tema lo conoce a fondo. Podemos pedirlo a los sindicatos europeos que están organizados como tales, que seguro que tienen su perspectiva, al mundo empresarial europeo también, y recíprocamente a la otra orilla del Atlántico también. Habrá que manejarse las lenguas respectivas, pero bueno. Lo de la NAFTA es muy ilustrativo para nosotros. Lo de la NAFTA tiene Con México. Canadá, Estados Unidos y México es lo primero que se ha hecho en el norte de América. Le ha dado un resultado a México extraordinario de creación de empleo. Según dice. Hombre, se ha generado mucho empleo en México, es lo que tengo entendido. Empleo que no sea del tipo del chico ¿cómo es? Le llama el Chapo. No empleo tipo Chapo, sino empleo serio. No, yo no estoy defendiendo a la sociedad mexicana, que tendrá sus virtudes y sus defectos como todas las sociedades, sino de que el tratado ha generado muchísimo empleo y mientras más cerca de Estados Unidos mejor, porque se convierte México en exportador de productos industriales hacia Estados Unidos. Adelante, Natalia. Bien, yo quería decir, bien desde la parte empresarial se están haciendo informes de hace bastante tiempo con una serie de documentación de datos que nos están llegando de ese acuerdo. Yo no acabo de entender por qué está levantando tantísimo revuelo con este acuerdo en concreto cuando hay otros acuerdos. Hace muy poquito se firmó otro para la parte del Pacífico que aglutinaba a otros 12 países y no ha habido tanto movimiento en cuanto a que se haya comentado a priori información sobre las cláusulas de ese acuerdo o no. Yo entiendo que estamos en un momento en el que la transparencia, el ejercicio de comunicación es importante, pero también hay que entender que mientras se esté negociando un acuerdo, pues haya ciertas cuestiones que puedan trascender o no a según qué ámbito. Ofrezco la información que también desde la COE se está gestionando, fruto también de la información que nos llega desde Business Europe. Y bueno, decir que me parece muy bien que sobre esto debatamos, pero que al final es una cuestión que trasciende del ámbito competencial local, con lo cual creo que tenemos que quizás enfocar muchísimo más nuestra atención a cuestiones como las que hemos mencionado de empleo o de desarrollo local, que hay muchísimo que hacer, es más perentorio, más inmediato y seguramente trasciende de eso lleva toda la razón, Natalia. Parece que no está acostumbrado a nuestro pleno municipal. Entran todas las propuestas no de ámbito local, regional, nacional, europeo, internacional, y no vienen planetario y universal porque no tenemos todavía un gobierno a nivel del sistema solar. Si no, vendrían también. A ver, señor Zorrilla, o Auxi Jiménez, quizás Auxi que la intervenga. A ver, yo, sin ánimo de empezar el debate ya, pero como parece que de alguna manera pues se están dando alguna pincelada, hombre, el acuerdo tiene trascendencia en materia de empleo y evidentemente las competencias locales son las que son, pero lo cierto es que todas estas cuestiones al final tienen una traslación en el terreno lógica y evidente. Y estamos hablando de un acuerdo que en la práctica lo que supone es desregular el sistema de relaciones laborales que se está manejando en Europa. Por poner tan solo un ejemplo, pues bueno, implica la no asunción de Estados Unidos, que de los 133 convenios de la Organización Internacional del Trabajo que tiene firmados España, por poner un ejemplo, como decía, Estados Unidos apenas tiene 14. E implica, pues bueno, pues la intervención privada en el ámbito de la regulación, en este caso de los derechos laborales. Y con relación a la transparencia, hombre, un acuerdo del que se está negociando no solo derechos laborales, sino afecta prácticamente a todos los sectores, afecta al sector agroalimentario, afecta al sector industrial, energético, etcétera, que todavía ni siquiera gran parte de nuestros representantes, que representan al conjunto de los ciudadanos, pues no conozcan una parte muy importante de lo que se está negociando y de lo que se está planteando, francamente no dice mucho de los sistemas democráticos
más allá de la mera formalidad. En cualquier caso, pues es cuestión de, evidentemente, debatirlo, y por nuestra parte pues también tenemos documentación, y es cuestión de que pongamos la documentación de todo el mundo en común, entendiendo que efectivamente nosotros no tenemos competencias a nivel internacional, pero obviamente a nivel local sí que la tenemos, y que sí que es nuestra responsabilidad pues también hacer oír nuestra voz. No, está muy bien, lo vamos a hacer el cumplimiento de pleno, pero lo que es consciente debemos saber que servirá para lo que sirve. Debemos de informarnos, es bueno que lo sepamos, porque es un tema que con dificultades, muy complejo, es evidente, por eso va avanzando con lentitud, pero en el fondo es una manifestación de los retos que tiene la globalización en el mundo, ¿no? O sea, tenemos unas economías que compiten entre ellas y compiten desde posiciones regulatorias diferentes. Ahí está el ejemplo de China. Comparemos las regulaciones de China con las regulaciones de Europa Occidental, pero compiten con nosotros. Y cada vez que se crean en China X empleos, se pueden destruir en Europa, y esto está pasando. Tenemos que ser capaces de, en ese mundo competitivo y global, sobrevivir creando empleo de más calidad que el que tengan ellos, y en unas condiciones efectivamente económicos, sociales y legales mejores y más perfectas. Pero hay que buscar ese equilibrio, entiendo yo, y tratando de buscar una síntesis del tema, ¿no? Pero bueno, esto es para estar horas debatiendo y avanzando. Don Antonio Herrera, adelante. Pero hay una cuestión. Nosotros tenemos un organismo municipal que es Masa, ¿verdad? Que es Masa, ¿no? Que Masa es una competencia municipal. ¿El agua? Empresa de agua. Sí, la empresa Bien, de agua. bien, ¿no? bien. Aquí es pública, en otro ayuntamiento es mixta y otro ayuntamiento es privado. Bueno, pues el tratado dice en uno de los puntos, fíjate si nos afecta, que afecta de lo local a lo mundial, pues en el que es privado, pues puede concursar una empresa, una multinacional. Privado. Y puede ganar. Y puede llevarse el concurso de la gestión del agua u otra gestión, perjudicando a las pequeñas y medianas empresas y empresas nacionales, porque pueden ser más fuertes. Pero es que si además hay un litigio y no funciona, no hay proceso de reversión. Sí, es que afecta, lo decía este pequeño ejemplo, sí, lo puedes leer y perfecto, y no hay proceso de reversión. Y ahí está el tribunal, y hay que ir a los tribunales. ¿Me permite, Entonces, Antonio? lo que quería decir con este ejemplo es que afecta a lo local. Por tanto, es importante tomar posicionamiento. Y la decisión que tenga este Consejo, en la que sea, si se entiende que hay que tocar a nuestros representantes políticos en el ámbito del Parlamento de España o en el ámbito de nuestros parlamentarios europeos, porque la democracia no es que aquí van por un lado, aquí van por otro, aquí van por otro. Tiene que haber una conexión y una dirección. Pues probablemente si la mayoría entiende que perder soberanía en un país es bueno, pues será bueno para esa mayoría, luego ya veremos y tendrá sus responsabilidades, pero es el ámbito de discusión, que no es porque sea un elemento tremendo internacional de la globalización económica, que no de los derechos laborales, que otra cuestión, pues no nos va a afectar. Yo creo que es importante que se debata desde lo local por la afectación y los riesgos que pueda tener. Nosotros lo vemos desde una perspectiva, probablemente la Confederación de Empresarios la ve de otra perspectiva, y los lobbies económicos que están potenciando este tipo de negociación y cada vez con mayor intensidad, pues también lo ven desde sus intereses. Por tanto, yo creo que es necesario y es bueno discutirlo aquí, tomar una posición y ver la que salga del mayor consenso, si es posible, porque no estamos en contra del libre comercio, Que nadie se crea que esto es en contra. Estamos en contra porque el comercio enriquece a los pueblos. Estamos en contra de las normativas, de la globalización de los derechos ciudadanos, soberanía de los pueblos y que no haya dumping empresarial. Que no se tenga que trabajar y competir con China a bajo precio, bajando los salarios y teniendo una peor pobreza en Málaga. Ese es el marco donde nosotros deberíamos de discutirlo. Muchas gracias. Está claro, señor Herrera. Porque, como he dicho, es que el mundo es hoy ya global, desde el punto de vista de la economía, y cada vez hay menos barreras. Y la Organización Mundial de Comercio, la OMC, las sucesivas rondas que ha habido, desde los años 60 y 70, enseguida, señor Zorrilla, ha ido avanzando en ese camino. Totalmente. Entonces, a nivel mundial, entonces lo que se trata aquí, yo creo, es que dos espacios que tienen una cultura común y unos espacios de entendimiento y un comercio entre ellos muy potente, trabajen para incrementar más ese espacio y esa relación frente a otra zona que se ha hablado del tema de Asia-Pacífico, donde justamente China y su entorno
busca también un escenario parecido para potenciar su economía. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que sobrevivir e ir a más sin cargarse a nadie, sin dividir a nadie, porque aquí a nosotros nos importa la economía europea y la española y la de Málaga en concreto, más que cómo le vaya a los chinos. No se repercute que a ellos les vaya bien también, no le vaya mal. Pero en fin, hay ese equilibrio de que le vaya bien, pero no demasiado, porque si va demasiado igual nos puede perjudicar a la nuestra. En fin, es un tema complejo. Pero sobre el tema del agua, querido amigo Herrera, el tema tiene tal complejidad que ya ahora, antes de este tratado, eso ya pasa. Aguas de Barcelona, que es una empresa privada, era catalana y ahora es de una multinacional, Suez. El canal de Suez da nombre a una empresa francesa de vocación multinacional que compró a Agbar, Aguas de Barcelona, de la torre, esa que está en la diagonal. No, le estoy contando este tema. Y curiosamente, lo que pasa como anécdota es que Barcelona, que desde el año 79, etapa de apertura ya a la democracia de todos los municipios españoles, ha tenido gobierno de izquierda, ahora se supondría que inclusive el de más de izquierda, todos los que ha tenido en todo este tiempo, porque hay una etapa que ha estado ahí, Convergencia, antes de que Convergencia, se tirara al monte, es una forma de hablar, no coste en asta, desde el punto de vista de la independencia, etcétera, etcétera, pero Barcelona ha mantenido una empresa privada y ahora mismo multinacional, no ha planteado que vuelva a hacer local, etcétera, etcétera. Paradójicamente en Madrid, que ha estado más bien, ha habido etapas de Tino Galván, eso, etcétera, pero más bien gobierno de centro-derecha, etcétera, ha tenido una empresa pública, Canal, Isabel II, no sé, ahora se ha privatizado, me parece, pero fundamentalmente se dan paradojas de esas tan curiosas. O sea, el tema es bastante menos, en fin, no sé, no tan complejo como lo plantea y al mismo tiempo con cierta dificultad de entendernos en ello, que no veo ahí los efectos en esa materia, ¿no? Pero es evidente que afectará mucho y nosotros haremos lo que podamos, por lo menos informarnos y saber de qué línea, y tomar posiciones para que Málaga, en ese escenario, pues le vaya mejor, es lo que hay que hacer, fortalecer la ciudad de Málaga para que el escenario sea el escenario europeo solo, o el escenario europeo y transatlántico, pues sea una ciudad atractiva para las inversiones, competitiva en la creación de empleo, con fuerza en la educación, todos esos temas que fortalecen la educación, la generación de empleo y las inversiones económicas, ¿no? Señor Zorrilla, quería decir algo. Sí, muchas gracias. Sin ánimo de entrar en el fondo del debate, no quería entrar ni voy a entrar. Yo creo que debemos de ceñirnos a lo que es el punto que se trae en el acta, que es cómo damos cumplimiento a ese acuerdo plenario que se adoptó en julio. Un acuerdo plenario que básicamente es emprender pues un debate público y participado sobre las consecuencias de este Tratado de Libre Comercio. Señalar solo tres cuestiones, algunas de ellas ya se han señalado. En primer lugar, es claro que las competencias locales sobre este tratado son ninguna. El interés de tratarlo es por las consecuencias, no por las competencias que tenemos, sino por las consecuencias que va a tener en diversos ámbitos, administraciones locales, servicios públicos, la economía local, el comercio, incluso en las pequeñas y medianas y grandes empresas también nacionales. Y desde ese punto de vista, pues la finalidad de ese debate es más de información, de conocimiento y de aplicar también luego pues esa información y ese conocimiento al resto de los trabajos que emprende y que tiene emprendido pues este Consejo Social sobre el empleo, sobre los servicios públicos, sobre la pobreza infantil, etcétera, etcétera. Segunda cuestión, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha señalado el señor Herrera, de que este tema necesita un debate en profundidad, de una sesión monográfica, incluso yo señalaría de una o varias sesiones, si fuera menester. Y en tercer lugar, y ya se ha manifestado por algunos de los intervinientes, pongamos toda la documentación o la información de la que disponemos, tanto a través de del propio Parlamento Europeo, de los sindicatos, de las confederaciones de empresarios, a disposición de todos, toda la información a disposición de todos y ordenemos ese debate y pongámoslo en fecha. Pues si no hay más cuestiones sobre este tema, está claro el alcance que tiene para este punto. Es un punto informativo para establecer un calendario que hagamos esa reunión. Pasamos al quinto, que justamente es la propuesta de calendario para las sesiones de la Comisión Permanente y la Asamblea del Consejo Social en el año 2016. La Asamblea tiene previsto el 17 de octubre de este año a las 5:30 de la tarde y la Comisión Permanente 30 de septiembre a las 12 del mediodía, salón de acto del área de participación en la Asamblea aquí en el Salón de Pleno.
La propuesta es aprobar estas reuniones. Aparte van las reuniones de las comisiones que antes hemos, grupos correspondientes a las comisiones de trabajo que antes hemos dicho, o mesas de trabajo. Más además la asamblea de carácter extraordinario, que puede ser el Consejo Social, ampliado alguno más que quiera venir, que le interese el tema de los distintos colectivos aquí representados, universidad, colegios profesionales, etcétera. Bien. Don Julio Andrade me recuerda que las comisiones empezarían seguramente en marzo, la mesa de trabajo. ¿Alguna observación sobre esta fecha? Yo supongo que esto ha sido ya comentado, ¿no? Ha pasado como información previa, ¿no? No la fijamos ahora, ya lo buscamos. Para la asamblea te refieres del tratado. Vamos a tener información primero, la repartimos la información, pedimos colaboración a todos para tener información, la CEN va a ofertar información, seguro que los sindicatos nos dais también información de esta materia, de lo que hemos hablado. El calendario que estamos viendo es del Consejo Social. De ese tema lo consultamos si queréis plantearnos. Hombre, yo creo que hay que tener la información y ponernos por lo menos un par de meses una vez tengamos la información para poder tener la reunión, ¿no? O pensé. Vamos a dejar primero que trabajen las mesas de trabajo nuestras también, ¿no? Bien, a mí me da igual si queréis prisa. Yo tengo la impresión que Antonio Herrera tiene más tiempo ahora, ¿no? Hubo un homenaje el otro día, me da la impresión que tenéis más tiempo. Permíteme la broma. Tiene todo el tiempo del mundo. Es una broma cariñosa, como sabe. No, del sindicato yo sé que Antonio Herrera no se jubila, no. Vamos a conseguir la información y a partir de tenerla como mínimo un mes para leerlo. Pero hay que tener la información primero. Muy bien. En inglés, Spanish, French, español. Muy bien. Okay, pues no, es que la que viene de Europa puede venir en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. El Consejo Económico Social, el Comité Económico Social Europeo, seguro que tiene información también, que es un lugar de encuentro de sindicatos, empresas y también organismos públicos, ¿no? Muy bien. En ruegos y preguntas, ¿alguna cuestión que quieran plantear los miembros del Consejo? Pues yo le doy las gracias infinitas por su esfuerzo y por su compromiso. Muchísimas gracias.